El llamado del Padre a ser un líder ungido. Capítulo 10. El líder ungido y la sabiduría divina. Buenos días a todos. Continuamos con nuestro club de lectura. Hemos llegado al capítulo 10, así que felicidades a los que han escuchado todos los capítulos y si tú no has escuchado los anteriores, pues puedes ir a nuestro canal de YouTube y puedes verlos o escucharlos y gozarte de todo lo que este libro nos está haciendo crecer en liderazgo para que podamos ser el líder que Dios quiere que seamos en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, ¿sí? Así que empezamos con el capítulo 10. La importancia de la sabiduría en el liderazgo. La sabiduría es fundamental en la vida de un líder ungido, ya que es un factor determinante para guiar a otros por el camino correcto. Si bien la habilidad organizativa y el carisma pueden ser valiosos, la falta de sabiduría puede llevar a decisiones incorrectas y a consecuencias negativas. En Proverbios 4:7 se nos indica: lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Este pasaje resalta que la sabiduría debe ser prioritaria en la vida de un líder, pues es la base sobre la que se construye un liderazgo efectivo. La sabiduría divina es distinta de la sabiduría humana. No se limita al conocimiento académico, sino que implica una comprensión profunda de los principios de Dios y la capacidad de aplicar ese conocimiento a la vida diaria. Un líder ungido no solo necesita sabiduría intelectual, sino también espiritual, que le permita tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Ok, entonces yo me quedé de este párrafo con esta gran responsabilidad que tenemos todos nosotros, ¿sí? Y es guiar a otros por el camino correcto. Creo que la sabiduría es necesaria para aprender a tomar buenas decisiones, pero guiar a otros por el camino correcto conlleva que yo deje de guiar a las personas por mi camino, o por el camino de la iglesia, o por el camino de alguien más, y que empiece a guiar a las personas a Cristo, ¿sí? Ya que ese es el trabajo, ¿sí? Guiar a las personas a Cristo, y ahí es donde nosotros vamos a convertirnos en sabios de verdad, ¿sí? En saber de que nuestro trabajo como líder, como pastor, es que las personas no vean lo imperfectos que somos nosotros, sino que caminen, que sean guiados a ser como Cristo en su carácter, en su mentalidad, en su vocabulario, en su forma de hacer las cosas, que las hagan como para el Señor y no para nosotros. La sabiduría que proviene de Dios. La verdadera sabiduría proviene de Dios, quien es la fuente de todo entendimiento. En Santiago 1:5 se nos invita a pedirle sabiduría a Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo establece una promesa clara. Si buscamos sabiduría en Dios, Él nos la otorgará generosamente. Para un líder ungido esto implica una dependencia constante de Dios, buscando su dirección en cada paso del liderazgo. La sabiduría divina no solo se obtiene a través de la oración, sino también mediante la reflexión y la práctica de los principios establecidos en las Escrituras. El líder ungido debe reconocer que por sí mismo no tiene la capacidad de liderar adecuadamente. Necesita la guía del Señor para tomar decisiones que se alinean con los propósitos divinos. Ok. Entonces mucha gente piensa que la sabiduría solo se obtiene orando, solo pidiéndola, pero no es necesario que cuando la pedimos, Él dice que buscamos sabiduría en Dios. Sí, muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios que resuelva nuestros problemas, pero cuando buscamos sabiduría, buscamos a ver qué dice mi abogado, a ver qué dice mi suegra, a ver qué dice mi cuñado, a ver qué dice mi pastor. Y no, Él dice, si tú buscas sabiduría en Dios, no cuando ya está el problema, sino que para tomar la decisión que te puede llevar a un problema, entonces tú vas a encontrar sabiduría y Él te la va a dar sin ningún problema, ¿sí? Pero tenemos que permanecer en Él para que Él nos dé su sabiduría. La sabiduría y el temor de Dios. Uy, uy.
El temor de Dios es el principio de la sabiduría. En Proverbios 9:10 se establece que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este temor no se refiere al miedo, sino a un profundo respeto y reverencia por Dios, reconociendo su soberanía, poder y autoridad. Para un líder ungido, esto implica vivir bajo la autoridad de Dios y tomar decisiones que reflejen este respeto por su voluntad. El temor de Dios en la vida de un líder se traduce en una vida de amorosa sujeción a la voluntad del Padre. Cuando un líder teme a Dios, su liderazgo estará fundamentado en principios justos y tomará decisiones que honren a Dios y beneficien a la comunidad que lidera. Este temor no solo es la base de la sabiduría, sino que es el motor que impulsa al líder a actuar de manera ética y moral. Entonces, tener temor no es tener miedo, sino que es tener profundo respeto por la presencia de Dios, profundo respeto por su palabra y profundo respeto por su iglesia. ¿Sí? Cuando yo respeto eso, es donde yo, por ese respeto que tengo hacia Dios, hacia su palabra y hacia su iglesia, es que Él me da sabiduría para poder obrar, para poderme mover en la esfera espiritual, ¿sí? Pero cuando yo no respeto su presencia, no respeto su palabra y no respeto su iglesia, estoy en modo soberbia, y dice que Dios ve de lejos al soberbio, al altivo, y da gracia y favor, que para mí la sabiduría es parte de la gracia y favor que Dios nos da, es hacernos sabios, pero no la da cuando nos ve humildes. Y el respeto es una actitud de alguien que es humilde, ¿sí? Alguien que reconoce que todo lo que somos y todo lo que tenemos es por su gracia. ¿Seguimos? La sabiduría práctica en el liderazgo. La sabiduría no es una idea abstracta, es algo que el líder debe poner en práctica en su día a día. En Primera de Reyes 3, 9 al 12, cuando Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo de Israel, Dios le concede una sabiduría que se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones justas y sabias. Para un líder ungido, la sabiduría práctica significa saber cómo manejar los recursos, gestionar conflictos, liderar personas y tomar decisiones difíciles en situaciones cotidianas. La sabiduría práctica se desarrolla con el tiempo a medida que un líder enfrenta desafíos y busca la dirección de Dios. Un líder ungido debe tener la capacidad de aplicar los principios divinos en todas las áreas de su vida y liderazgo. La sabiduría de Dios también implica discernir los tiempos y comprender las necesidades de los demás para actuar de manera adecuada en cada situación. Entonces, sabiduría práctica para el ojo humano no es lo mismo que sabiduría práctica para el ojo de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos aplicar lo que Salomón hizo, pidió sabiduría para gobernar el pueblo de Israel, y Dios le dio sabiduría, pero le dio capacidad de tomar decisiones justas y sabias para Israel. ¿Sí? ¿En dónde puedes tú pedir sabiduría hoy? Pues para tu casa, para tu trabajo, para tu empresa. Si tú tomas decisiones justas y sabias, Dios te va a dar a ti lo mismo que le dio a Salomón, no solo la sabiduría, sino que luego pues la inteligencia para poderte mantener en ese nivel, ¿sí? Cuando Dios ya te da cosas para administrar, tú tienes que tener sabiduría para administrarlas, porque por fe se logran, pero por falta de sabiduría se pierden. Entonces Dios no quiere solo que logres cosas, sino que Dios quiere que cuando las logras, seas sabio para administrarlas, para que no las termines perdiendo, o mejor dicho, para que no te pierdas en ellas, ¿sí? Y que no te terminen alejando del Señor, eso que Dios te ha añadido, ¿sí? La sabiduría en la toma de decisiones. Liderazgo implica tomar decisiones que afectan a otros y estas decisiones deben ser tomadas con sabiduría. Un líder ungido debe estar atento a la dirección de Dios y a las necesidades de la comunidad que lidera. La sabiduría de Dios proporciona el discernimiento necesario para tomar decisiones que promuevan el bienestar de todos y que estén alineadas con los principios divinos. La toma de decisiones sabias no siempre es fácil, pero es esencial para un liderazgo efectivo.
Un líder debe considerar todas las opciones, buscar la voluntad de Dios a través de la oración y la meditación y actuar con un corazón dispuesto a reconocer y seguir su guía. La sabiduría divina garantiza que las decisiones tomadas sean justas, beneficiosas y conforme al plan de Dios para la vida del líder y de los demás. Contigo. La sabiduría como testimonio. La sabiduría de un líder ungido se convierte en un testimonio para otros. Las personas que observan el liderazgo de una persona que vive según la sabiduría divina verán en sus decisiones, acciones y actitudes el reflejo del carácter de Dios. Verán en sus decisiones, acciones y actitudes el reflejo del carácter de Dios. Entonces, una cosa son las acciones y otra cosa son las actitudes. ¿Sí? Entonces, la humildad es una actitud, pero la acción es cómo reaccionas tú ante algo que no te agrada. ¿Sí? Entonces, cuando yo reacciono a la manera de Dios, estoy reflejando el carácter de Dios. Y la gente ahí es donde puede conocer el amor de Dios a través de ti o a través de mí. Pero si yo digo que tengo la actitud, es así, yo soy humilde, pero a la hora de venir la presión, el problema o la circunstancia, exploto, pues mis acciones no reflejan a Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos que reflejarlo no solo en actitudes, sino que también en acciones. Este es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la capacidad de un líder para seguir su dirección, la de Dios. Un líder ungido, por lo tanto, no solo debe ser sabio en sus decisiones, sino también en la forma en que vive y se comporta. La sabiduría divina debe ser evidente no solo en las decisiones estratégicas, sino también en el trato diario con las personas, en la manera en que maneja los desafíos y en la forma en que demuestra el amor y la justicia de Dios en sus interacciones. La sabiduría es indispensable para el líder ungido. Es la capacidad de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios y de guiar a otros en la dirección correcta. Un líder debe buscar la sabiduría divina en todo momento, reconociendo que solo a través de la dependencia de Dios puede ser un líder efectivo y transformador. La sabiduría es la clave para un liderazgo fructífero y duradero, que honre a Dios y beneficie a todos los que están bajo su influencia. Muy bien. Entonces, ¿bajo la influencia de quién estamos hoy? ¿Bajo la influencia de quién tenemos la actitud que tenemos? ¿Bajo la influencia de quién estamos actuando, cómo actuamos? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Para terminar este capítulo. Un líder ungido tiene que estar bajo la influencia del Espíritu Santo para poder tener no solo la actitud, sino las acciones que representen a Cristo en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Puede que el único trocito de Cristo que haya seas tú, pero que la gente necesita no solo escucharlo, sino que también necesita verlo. Sí, por eso un amigo decía, usted predique, 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 predique y cuando sea necesario, hable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente le pone más atención a la forma en que haces las cosas que a la forma en que hablas. Así que pidamos sabiduría para hablar bien y para hacer bien las cosas y que podamos representar a ese Cristo que llevamos dentro. Así que nos vemos en el próximo. Próximo capítulo 11, el líder ungido y la transformación de la comunidad. Entonces ahí vamos a ver cómo Dios siempre que ha transformado una comunidad, un pueblo, una ciudad, siempre lo hizo a través de un hombre que se determinó a obedecerle a él y a hacer su voluntad y a establecer su reino. Con uno que se levante en una ciudad, para Dios dice, esto es suficiente, esto es todo lo que yo necesitaba. ¿Sí? Así que nos vemos en el próximo capítulo.